¿Cuánto crees que es el costo de producción de un helicóptero de combate moderno? Sí, el costo promedio de un helicóptero de ataque moderno oscila entre 45 y 50 millones de dólares, pero la producción propia de Rusia, de helicópteros de ataque Ki-50 cuesta un promedio de unos 0,000 millones de rublos por helicóptero. Terribles grandes sumas de dinero no, pero Rusia sigue perdiendo esta cantidad. ¿Qué te parece demasiado? Desde el 22 de febrero de 2022, explicaremos este tema en detalle. En los próximos minutos de nuestro video, se predijo que la guerra de Ucrania sería económicamente devastadora para Rusia. Se pensó que la economía rusa sufriría un duro golpe cuando se juntaran las sanciones económicas globales y la economía de guerra. No estaría mal decir que Rusia, que actualmente se encuentra en una crisis económica, perdió un promedio de 41,000 millones de rublos por las pérdidas del Ki-50 durante la guerra de Ucrania, pero las pérdidas del ejército ruso no se limitan a helicópteros y otros objetos voladores. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que el ejército ruso ha perdido alrededor de 200,000 soldados desde el comienzo de la guerra. Durante este periodo, el ejército ruso perdió alrededor de 4,100 carros de combate principales, 1,000 vehículos blindados de combate, 3,500 sistemas de artillería, 650 lanzacohetes múltiples, 350 sistemas de defensa aérea, 330 aviones de combate, 340 helicópteros, 3,500 drones, 1,500 misiles de crucero, 18 buques de guerra. Estas pérdidas nos dan una prueba oficial de que el ejército ruso se ha derrumbado oficialmente. Las grandes pérdidas del ejército ruso, que tiene una mayor capacidad, en comparación con el ejército ucraniano, nos muestran que las habilidades del ejército ucraniano son mejores que las del ejército ruso. Además, la incompetencia y el comportamiento indisciplinado en el ejército, que mencionamos al comienzo de nuestro video, se encuentran entre las principales razones de estas pérdidas. La guerra en Ucrania continúa activamente en dos frentes. Los fuertes enfrentamientos en los frentes este y sur también difieren regionalmente. Por ejemplo, la defensa rusa en el frente oriental es bastante fuerte y no es fácil de superar. Las líneas de defensa rusas en el frente sur, por otro lado, pueden romperse fácilmente, y las tropas rusas no muestran ninguna resistencia desde estas líneas de defensa. Aunque la defensa del sur es importante para la seguridad de las tierras que bordean los mares de Crimea y Azov, al ejército ruso no parece importarle mucho. El ejército ruso dio la mayor parte de sus pérdidas durante la guerra en la región de Kherson el otoño pasado. Como resultado de la feroz batalla por Kherson, las tropas rusas en la ciudad se retiraron de la ciudad, y Kherson quedó bajo el control del ejército ucraniano. Durante esta retirada, el ejército ruso tuvo que dejar atrás importantes armas, como tanques, vehículos blindados, sistemas de guerra electrónica. Además, el tiroteo constante de los depósitos de municiones rusos en la región en ese momento fue una de las causas importantes de las pérdidas rusas. En el frente sur, las pérdidas restantes se infligieron en el frente oriental, principalmente en Bakhmut, especialmente teniendo en cuenta que la batalla de Bakhmut aún continúa. El tamaño de las pérdidas rusas durante la guerra en esta pequeña ciudad industrial es terrible. La guerra de Afganistán, que tuvo lugar en el último periodo de la Rusia soviética, y fue una completa decepción para la Rusia soviética, es uno de los puntos negros de la historia rusa. Las fuerzas soviéticas habían perdido 65,000 soldados en 22 años en la guerra de Afganistán. Esta cifra se presenta como uno de los puntos negros en la historia de Rusia, pero el número de bajas en la guerra de Ucrania ya se ha acercado a 3 veces las bajas en Afganistán. Parece que mientras continúe la guerra de Ucrania, Rusia continuará atacando y perdiendo pérdida tras pérdida, hasta que su último soldado sea derribado en la línea del frente. Entonces, ¿qué opina sobre este tema? Por favor, exprese sus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir información sobre nuevos videos. Gracias por mirarnos. Pero la situación resultó ser peor de lo esperado para Rusia. Muchos expertos y analistas pronosticaron que la guerra de Ucrania no duraría más de 2 semanas, aunque los esfuerzos sobrehumanos del ejército ucraniano hicieron que la guerra continuara hasta el día de hoy. También provocó que las pérdidas del ejército ruso alcanzaran proporciones colosales. Rusia generalmente comenzó la guerra de Ucrania con armas y municiones de estilo antiguo,
el ejército ruso, que trató de continuar su esfuerzo de guerra, con tanques de la era soviética, Kalashnikovs de la era soviética, cañones y elementos aéreos, no pudo mostrar ninguna eficacia contra las armas modernas de Ucrania, aunque el posterior despliegue de armas modernas, por parte de Rusia, en la línea del frente, dio cierto impulso al ejército ruso. Aún así, no logró imponerse a las fuerzas de defensa ucranianas. De hecho, el ejército ruso comenzó la guerra con bastante rapidez, y tomó el control del 80% del territorio ucraniano, en el primer mes de la guerra, después partiendo de la incompetencia y falta de disciplina en el ejército, el hecho de que las tropas entraran en operaciones mal planificadas y sufrieran muchas pérdidas en estas operaciones, fue un fragmento de lo que le sucedería al ejército ruso en los próximos días. Desafortunadamente, en poco tiempo, las armas y los sistemas de alarma de Rusia no fueron suficientes para resistir las armas modernas de Ucrania. Las fuerzas ucranianas derribaron un helicóptero de ataque ruso, Ka-50 Tokrok-Kadel, el día pasado, según un comunicado del ejército ucraniano. La Seti-Hat, Brigada de Infantería de Marina Separada de Ucrania, sacó del mar los restos del Ka-50 caído, según la declaración del jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las imágenes de los restos del naufragio, que se retiraron del mar, fueron compartidas en las redes sociales por la Armada ucraniana. Todavía no se ha confirmado si algún miembro del personal ruso ha muerto, y Moscú no ha comentado sobre el informe. Sin embargo, la suposición de que el personal del helicóptero también se reunió con el Ka-52 es bastante alta. Antes de este ataque, el Estado Mayor de Ucrania dijo que Rusia perdió 300 en helicópteros durante la guerra. Rusia ha perdido 311 helicópteros desde febrero de 2022, según el número de Kiev, incluido el helicóptero que Ucrania sacó los restos del mar. Sin embargo, esta cifra global no indica cuántos helicópteros Ka-52 se perdieron. Según analistas independientes, Rusia perdió 40 de sus valiosos helicópteros de ataque Ka-52 tras la guerra que comenzó el año pasado. Sin embargo, este número puede ser mayor que el número real, ya que solo incluye pérdidas verificadas visualmente. Entonces, ¿qué tipo de helicóptero es el Ka-52 Alligator? Funcionarios militares estadounidenses informaron que el Ka-52 es generalmente un helicóptero de ataque eficaz, en comparación con el Apache del ejército estadounidense. Según el ejército estadounidense, el Ka-52 es un modelo mucho más avanzado del Ka-50, un helicóptero biplaza, que puede operar en todas las condiciones climáticas, de día y de noche. Puede disparar misiles antitanque y misiles guiados, aire-aire, y puede equiparse con cañones de Tirti. El Ka-50 tiene una velocidad máxima de unos 300 kilómetros por hora, o an de 6 millas por hora, según el exportador militar estatal ruso, Rosovorona-Export. Además de los helicópteros, el Ka-50 está diseñado para apuntar a tanques, diferentes vehículos militares y mano de obra opuesta. El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó, a partir de un informe, fechado el 25 de octubre de 2022, que Rusia tenía Night y helicópteros de ataque Ka-52. Durante la guerra, de esta flota de helicópteros, al menos 23 helicópteros se perdieron. En los primeros 9 meses de la guerra de Ucrania, el Ministerio de Defensa del Reino Unido informó que esto significó que Rusia perdió más de un cuarto de su flota en servicio. El Ministerio de Defensa del Reino Unido agregó que los helicópteros de ataque del ejército ruso son particularmente vulnerables a los sistemas portátiles de defensa aérea de Ucrania. Ucrania a menudo ha transmitido noticias de que los Ka-50 Crackdals fueron derribados por los combatientes de Kiev. La Fuerza Aérea Ucraniana informó en enero pasado que sus fuerzas habían derribado 3 helicópteros Ka-50 en solo 7 minutos sobre la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Como mencionamos al comienzo de nuestro video, el costo de estos juguetes de guerra le cuesta a Rusia exactamente $1,000 millones de rublos,